Buenos días, hoy es jueves 18 de febrero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Bernardo Vega, médico, investigador, catedrático universitario. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Los ecuatorianos estamos sumamente preocupados por lo que pasa en el campo de la salud con el tema de la pandemia del COVID-19. El último periodo que acabamos de vivir los ecuatorianos fue tremendo, especialmente en zonas de la costa ecuatoriana. Las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales lo dicen todo, ¿no? Ese quemi-importismo. Y el tema político también vamos de tumbo en tumbo. Dimes y diretes, pobre democracia, parapeto. Pero vamos con el tema de la pandemia, doctor Vega, para que nos informe qué pasó en la semana comprendida entre el 8 y 14 de febrero. Adelante. Muy buenos días y realmente siempre gustoso de estar en el espacio del observador con usted. Y realmente hay que hacer comentarios y como usted lo menciona muy claramente, ¿no? Por un lado tenemos una afección en salud gravísima, una emergencia sanitaria gravísima que es justamente el asunto del COVID. Y otra, una emergencia ética, una emergencia política, que realmente también está diezmándonos desde las bases, la una, y desde lo externo, la otra, a la población ecuatoriana. Yo pienso que la pandemia nos ha puesto en un estado crítico en esos dos aspectos en la sociedad. Refiriéndonos ya a la pandemia, efectivamente, en el campo ya de las últimas semanas, es súper llamativo y realmente súper importante lo que hemos podido ver, ¿no? Y de ahí nuestra preocupación de lo que ha venido sucediendo en este último periodo. Recién ahora estamos viendo de alguna manera los efectos que tuvimos, digámoslo así, como resultado de los periodos de Navidad y de Año Nuevo. Como toda la ciudadanía conoce que aproximadamente entre 10 a 15 días posteriores a la exposición se manifiesta la enfermedad y obviamente dentro de las semanas subsiguientes se van manifestando los casos. Y así ha sucedido. El incremento de casos que hemos tenido en la provincia de La Suay ha iniciado alrededor del 11 de enero, es decir, prácticamente 15 días después de iniciar el feriado, fueron subiendo paulatinamente, hasta que obviamente en la semana del 25 al 31 de enero el número de casos fue el más alto desde agosto en nuestra provincia, en la provincia de La Suay, 615 casos en una semana. Luego un pequeño descenso y del 8 al 14 de febrero obviamente tenemos un nuevo ascenso, 377 casos. Lo importante de este análisis, ¿no? Lo importante de este análisis es obviamente esa causa-efecto que vemos en el número de casos relacionados con la movilidad y con las reuniones familiares que se dieron en ese momento. Por otro lado, lo preocupante que hemos visto es que obviamente al no haber ya una intensidad en la frecuencia, en el tamizaje tan alta, inclusive por una resistencia y una pérdida, digamos así, de temor de manera muy coloquial por parte de la gente, ya no se preocupa y a lo mejor ya no se hace tantas pruebas como antes. El número de casos obviamente no refleja el total del número de personas infectadas. Por eso 615 como tope, como mencionaba, más o menos alrededor del 25 de enero, puede representar realmente una fracción del total de personas que hayan cursado o estén cursando la infección. Ojo, sintomáticos, porque los asintomáticos no vamos a saber en realidad el número total.
Pero como efecto de estas semanas, como efecto de este incremento de casos alrededor del 11 de enero, el número de muertes se ha venido incrementando. Básicamente, recordarles a la ciudadanía que desde que se manifiesta la enfermedad hasta que obviamente se presentan los síntomas suelen ocurrir 7 días. Y aproximadamente en los 7 días subsiguientes es una etapa crítica, donde obviamente la enfermedad puede tener una condición, un viraje hacia la recuperación o hacia el agravamiento. Es decir, la mayor cantidad de hospitalizaciones vamos a ver en la segunda o la tercera semana posterior a la infección. Y evidentemente los desenlaces fatales alrededor de la tercera, cuarta semana de este desenlace fatal. Obviamente, después de los 15 días del contacto, comienzan estas complicaciones que pudiesen incrementar la letalidad. Y en este sentido, desde el 18 al 24 de enero hemos tenido, del 18 al 24 fueron 21 fallecimientos en una semana. Ojo, ayer Guayaquil se alarmaba por 14 fallecimientos en una semana. Nosotros tuvimos 20 fallecimientos del 18 al 24, 25 fallecimientos del 25 al 31, 14 fallecimientos del 1 de febrero al 7 de febrero y en la última semana en la que pasó, del 8 del 14 de febrero, 19 fallecimientos. Pero Esto nos, estamos hablando de Cuenca, de la provincia de la SUAY. de la provincia de la SUAY. Suay. Efectivamente, la mayor parte de fallecimientos se dan en los hospitales COVID, en los hospitales centinelas que se encuentran en la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto? Y son personas que están, digamos, en este entorno, en nuestra provincia viviendo. Hablamos de la provincia del Guayas, justamente viendo ese símil, es el símil de casos. Es decir, prácticamente en estas últimas 4 semanas, han muerto, digámoslo así, porcentualmente el mayor número de personas. Prácticamente 70 personas de 322 personas murieron durante la última semana. La cuarta parte de las personas que han muerto durante la pandemia en nuestra provincia murieron durante las últimas 4 semanas. Eso da un efecto obviamente, una magnitud, nos permite calcular la magnitud y el impacto que tuvo las festividades de Navidad en la mortalidad materna, en la mortalidad por COVID. Ni siquiera en agosto que tuvimos el pico máximo de contagios en la provincia de la SUAY, tuvimos una mortalidad tan grande en las últimas semanas. La mayor mortalidad registrada fue en el 3 al 9 de agosto con 21 casos y luego se fue reduciendo 7 casos, 15 casos, etcétera. Pero de aquí de manera sostenida, de alguna forma, hemos venido teniendo ese número de casos, digámoslo así, en la provincia, ¿no? Entonces es sumamente preocupante y esto nos da, digamos así, nos refleja la causa-efecto que hemos tenido en el relajamiento que hubo en las festividades de diciembre. ¿Qué va a pasarnos ahora? ¿Qué va a suceder ahora? Ahora que las cosas estuvieron desbordadas, ¿qué va a pasar? Realmente creo que el feriado de carnaval recordábamos el inicio de estas festividades, pues, carnes tolendas, viva la carne, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos, y esto ha sucedido, creo que a nivel nacional. De alguna manera, la falta de vigilancia del COE nacional y de los COEs cantonales, la falta de regulaciones nacionales y restricciones, obviamente, y vigilancia sobre todo, por supuesto, la colaboración de la gente faltó, nos va a pasar una factura en cuanto a vidas humanas sumamente cara en los próximos Circuló, días. doctor Vega, un video del Colegio de Médicos del Guayas. ¿Vio usted ese video? ¿Cómo no? Lo vi justamente publicado en sus redes sociales. Es del Colegio Médico del Oro. Y definitivamente, al inicio, si usted se fija al inicio de este video, sacan las fotografías de los profesionales, de los colegas que en atención a los pacientes de COVID han fallecido. Ya vamos a dar la vuelta al año a la pandemia. Ya vamos un año prácticamente desde que
casi un año desde que ya prácticamente vamos a ajustarlo el 28 de febrero, desde el primer caso en el Ecuador, donde el sistema de salud ha venido sufriendo golpe tras golpe económico, de saturación, etcétera, etcétera. Y definitivamente sí nos causa una sensación de desaliento, por decirlo menos, ver estas algarabías y estas fiestas donde se han evitado y se han omitido absolutamente todas las normas de restricción, estando todavía con un sistema de salud, con los hospitales, con un número de pacientes alto, con las unidades de terapia intensiva altas, y ver esta situación a nivel popular, por lo menos sí nos causa una indignación, creo, desde el punto de vista de los médicos, de los profesionales, de que desde lo que están atendiendo en los hospitales, y obviamente desde quienes estamos alentando y alertando el mantenimiento de las medidas y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Ahora, doctor Vega, por unos pagamos todos, lamentablemente, ¿no? Por unos pagamos todos. Las autoridades tienen parte de culpa por haber permitido, dado los permisos del visto bueno, para que se arme tremendo relajo en lugares públicos, sin ningún tipo de medida de seguridad, distanciamiento, absolutamente nada. La situación entonces va de mal en peor. Fíjese que realmente yo creo que hay que hacer una reflexión, y escuchaba el día de hoy que el COE nacional llamaba a la reflexión a los COEs cantonales para que revisen las medidas que debieron ser aplicadas en el feriado de carnaval. Ya es absolutamente extemporáneo. Tarde, es Ya demasiado es tarde. absolutamente extemporáneo. Y escuchamos a autoridades de esas zonas de la costa, gobernadores, alcaldes, decir que no ha pasado mayor cosa, que ha habido un Mire, control. Mire, yo pienso que definitivamente ciudades que tuvieron el embate más grave, ¿no? Que fueron un ejemplo a nivel mundial de la gravedad de la pandemia como fue la ciudad de Guayaquil, definitivamente comprende y está, yo diría, de alguna manera las autoridades más sensibilizadas que en otros lugares. En Guayaquil hay o se dieron el COE cantonal de esa ciudad, emanó algunas ordenanzas y algunas directrices, entre las cuales obviamente se limitaba el expendio de alcohol, la apertura de los locales relacionados con el uso del Ahí suelo. hubo, doctor Vega, la presión del sector turístico, de los empresarios, ¿no? Y hubo por un lado la presión de los gremios profesionales, que creo que es importante que exista la presencia en el COE cantonal hacia la toma de estas medidas, y obviamente parte de la sensibilización. Y fíjese que definitivamente las restricciones de alguna manera, de manera formal, se cumplieron. Guayaquil, una ciudad que estará bordeando los 3 millones de habitantes, yo pienso que fácilmente supera este censo. Un control a una ciudad específica en 3 millones de habitantes va a ser complicado, por decirlo menos. Y obviamente en las zonas marginales, como veíamos, Cristo del Consuelo y algunas zonas de la ciudad de Guayaquil, donde se filtraban estos videos, definitivamente el control no llegó, la coparticipación ciudadana no llegó. No nos vayamos muy lejos, tenemos fotos que hemos visto más de Montañita, más de, obviamente, otras ciudades aquí, Salinas. en cantones de la provincia de La Suay, nos llegaron también algunas fotos de las situaciones que estaban atravesando. Nos llegaron fotos porque obviamente creo que lo más prudente en estas etapas para proteger y para protegernos a nuestras familias es evitar la salida. Es un sacrificio que tenemos que hacer y realizar en pro de la salud nuestra y de nuestra familia y de nuestra sociedad, porque obviamente cada persona que tiene COVID puede tener 3 o 4 contactos inmediatos a los cuales puede transmitir, mínimo 3 o 4 contactos, es decir, esto se vuelve una cadena con un contagio exponencial geométrico, donde el número de contagiados va incrementándose directamente al número de contactos que ha tenido. Espacios ideales para el desarrollo del COVID, los que se dieron esta semana, y obviamente creo que sí, esta vez deberíamos tener presente
que la participación y la decisión del COE nacional es importante, no delegar únicamente las responsabilidades a los COEs cantonales, sino deben existir directrices claras, importantes a nivel nacional para que puedan ser acatadas, a sabiendas de que ya tuvimos obviamente un agravamiento con el proceso electoral. Creo que todos estuvimos en unas colas bastante largas para poder ejercer nuestro derecho, y obviamente también son escenarios donde pudiesen haberse dado contagios. Es decir, son una serie, digámoslo así, es una serie de combustible que ha ido atizando al fuego en este incendio denominado epidemia de COVID. Ahora, doctor Vega, ¿qué recomienda usted como médico a los ciudadanos para estos 15 días después del feriado? Mire, hay medidas que se deben hacer. Hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera, obviamente, que las personas que tuvieron contacto, que estuvieron fuera de casa, van a permanecer un periodo de incubación donde van a estar asintomáticos, pero posiblemente pueden tener algún grado de contagiosidad. De ahí la primera recomendación. Personas que han tenido contacto externo, que han estado en estas fiestas, lo más recomendable es que mantengan una distancia prudente con sus familiares vulnerables para evitar un contagio. Primera cosa. Segunda cosa, si obviamente los familiares están dentro del hogar, las personas que estuvieron expuestas, porque todas estuvieron expuestas a un riesgo, mantengan y usen mascarilla dentro de su casa para evitar el contacto dentro o el contagio de sus familiares dentro del hogar. La recomendación que se puede dar, si presenta síntomas, evidentemente acompañar o acudir a un servicio de salud para hacer un tamizaje, y obviamente los familiares o los contactos también deberían tenerlo. Primera cosa. Se ha visto obviamente que el peligro que existe con las nuevas cepas o mutaciones que del virus es que esta porción del virus, una proteína S que se encuentra en el virus, le da una posibilidad mayor de transmisibilidad, no necesariamente de gravedad, pero sí de transmisibilidad. Esto implica que pudiese saltar barreras que normalmente pudiesen haber servido contra las cepas no mutadas. El uso de doble mascarilla en espacios donde existe una mayor aglomeración o existe un número de gente resulta ahora una medida que puede ser sumamente beneficiosa para evitar un contagio y evitar estas nuevas cepas. Mantener el lavado de manos. La mascarilla adecuada, ¿no? La mascarilla adecuada y mascarilla doble, ¿no? Mascarilla doble, es importante mantener sobre la quirúrgica una de tela, o si está usando una KN95, una quirúrgica sobre, o una de tela, pero la mascarilla, la doble barrera, es importante mantenerla. Evitar tocarse la cara. Las puertas de entradas, obviamente, de los virus son justamente las mucosas, nuestras mucosas de los ojos, nuestras mucosas de la nariz, que pueden estar en contacto justamente con nuestras manos, que pueden haber dado o haber tocado a otras personas y estar en riesgo de infección. ¿Alguien recomendaba, doctor Vega, utilizar en los próximos 15 días gafas o lentes también para protegerse? Mire, realmente las gafas o lentes lo que sirven es justamente cuando tenemos un contacto directo con las personas. Esto evita que el momento que estamos hablando o el momento que estamos respirando fragmentos o gotitas lleguen directamente a nuestras mucosas. Esto quiere decir a los ojos para protección, es decir, las máscaras faciales o los lentes que puedan cubrir pudieran ser algo de utilidad, pero ojo, dentro de este manejo, dentro de esta prevención, el distanciamiento de 2 metros es importante, a menos estamos en reunión, debemos mantener ese distanciamiento. Y de igual manera, estar en espacios ventilados y a medida de lo posible evitar reuniones con más de 10 personas. Bueno, vamos a ver, esperando en 15 días cómo está la situación sanitaria en el país. Esperemos realmente con mucha esperanza que no tenemos una esperanza muy alta de que no haya los efectos negativos de las infecciones. Más graves que pero ojalá.
Ojalá que no sea así. Seguramente, seamos optimistas, pero posiblemente sean más complicadas o más graves que el feriado de fin de año y el tema de las elecciones. Me parece que es un continuo que viene desde fin de año, donde ya tenemos hospitales saturados, o por lo menos al tope de su demanda, desde el mes de enero, es decir, este tope se ha mantenido y vamos a tener una segunda ola, diríamos ahí, y diría yo, de largo plazo, donde obviamente vamos a ver situaciones muy, muy tristes en cuanto a mortalidad y el número de casos que se vayan presentando. Luego viene el feriado de Semana Santa. Bueno, esperemos que realmente este tipo de situaciones, fíjese que no tuvo tanto impacto. Bueno, el feriado del 10 de agosto hubo su impacto, ¿no? Pero más impacto que el feriado del 10 de agosto se vio justamente en estas reuniones familiares o en estos espacios donde el intercambio o la relación interpersonal dentro de las familias fue mayor, como en Año Nuevo y como en Navidad, el impacto fue mucho más grande, ¿no? Entonces también en Carnaval hemos visto y hemos sido testigos y son fiestas tradicionalmente familiares donde esa convivencia puede incrementar el número de casos. Es decir, más que el feriado de agosto que justamente se dio en un momento crítico también, que incrementó un número de casos, más que en ese feriado de agosto, en cuanto a mortalidad y en cuanto a la provincia de La Suay, la Navidad fue un evento que cobró muchas más vidas que en ese espacio. Es decir, si en Semana Santa se daría esta movilidad, evidentemente generaría un 30-40% en aumento de casos, que eso es lo que ha venido sucediendo, pero creo que el impacto mucho más grande justamente ha venido dado en estas festividades tradicionalmente familiares donde existe, digamos, el compartir y el retiro de la mascarilla y un contacto, un evitar del distanciamiento mucho más frecuente, ¿no? El manejo de la pandemia, doctor Vega, ha sido sumamente criticado. Le critican al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, por un manejo inadecuado de la pandemia. Hemos visto los puntos de vista, las opiniones, las críticas, las denuncias, el tema del manejo de las vacunas, de las pocas vacunas que han llegado al país. Fueron a parar, dicen unas, amigos y familiares de ciertos funcionarios del gobierno. Bueno, fíjese usted que realmente es muy, digámoslo así, eh, no adecuado la forma en la que se ha venido manejando la pandemia a nivel nacional. Yo siempre he recalcado que la provincia y el esfuerzo que hacen los hospitales públicos y los profesionales, tanto del sector público como privado, ha sido de alguna manera heroica, con falta de recursos, con falta de profesionales, inclusive en algunos casos, ya llevar un año dando la vuelta y salvando la vida de las personas, que la mortalidad en el Azuay ha sido menor en la comparación a nivel nacional. Creo que algo que necesariamente es importante y hemos aprendido en esta pandemia, y algo que la Organización Mundial de la Salud ha venido recomendando durante todo este tiempo, es la vocería. No hemos tenido una vocería muy importante desde el nivel central, me refiero del Ministerio de Salud Pública, y eso ha generado mucha expectativa y muchas de las veces confusión en algunos temas, ¿no? Recordemos que al inicio de la pandemia también hubo un cambio de ministro, ¿no? Salió una ministra y entró el actual ministro, definitivamente en una situación sumamente crítica. Apostábamos, obviamente, que haya un cambio en ese sentido, pero lamentablemente no ha habido la vocería, yo pienso de esta manera, y en este sentido no ha escapado el asunto de las vacunas. Creo que la Organización Mundial de la Salud ha definido básicamente y muy claramente las prioridades de inmunización, y obviamente dentro de las prioridades de inmunización está justamente los profesionales de la salud o cuidadores de adultos mayores y los adultos mayores. Este grupo de edad están dentro del grupo meta.
con 8.000 vacunas definitivamente siempre va a haber situaciones de inequidad, o ya las 8.000 vacunas de por sí ya son situaciones que indican o que la distribución va a ser inequitativa de per se, porque no va a alcanzar para todas las personas. Esperemos que con este nuevo lote de vacunas por lo menos se pueda avanzar algunas personas más. Dentro de este proceso de vacunación, creo que es algo bastante interesante lo que ha pasado en Perú en los últimos días, donde ha habido la remoción y la renuncia de funcionarios que admitieron haberse saltado la prelación para la vacunación, es decir, no siendo médicos, no siendo personas de la tercera edad, no siendo obviamente personas vulnerables en este sentido, han accedido a las vacunas. Y realmente yo sí creo que definitivamente son situaciones que se tienen que rever en aras de la transparencia, ¿no? Yo creo que es importante y realmente todos y todas tenemos el derecho a esta vacuna, pero simplemente la priorización y la transparencia es algo súper importante. Lo que le hace tanta falta al país justamente, doctor Vega, es la transparencia, la honestidad, ¿no? Entonces, si esos principios no existen, simplemente pues el país anda de tumbo en tumbo. Efectivamente, yo pienso que realmente es algo, y eso comenzábamos en nuestro diálogo de hoy, que parte de la pandemia o parte de los efectos colaterales que estamos sufriendo en esta pandemia es justamente esa falta de transparencia y obviamente esa corrupción que se destapa a cada momento, ¿no? No nos olvidemos que, hablando del tema de los contagios, que los indígenas iniciaron desde el sur del país, desde Loja, una caminata a lo largo de varias ciudades que entendemos llegará a Quito en los próximos días, y eso significa también más contagios. Mire, efectivamente, toda actividad que implique contacto interpersonal es un riesgo. Absolutamente todo, ¿no? Entonces, efectivamente hay riesgo. El rato que salimos de nuestra casa, realmente debemos cuidarnos de contagios. Una de las cosas que me preocupa y que he visto y que de alguna manera es llamativo es ver el uso de la mascarilla, ¿no? Normalmente la mascarilla debe cubrir nariz, boca y mentón. Llevarla en la nariz básicamente nos deja el 50% de los espacios donde puede penetrar el virus, ojos y nariz, libres para ese contagio o para que nosotros podamos contagiar. Una cosa. La doble mascarilla en esta marcha, obviamente yo pienso que son situaciones que agravan y exacerban la movilidad, las que se han venido dando a nivel nacional en cuanto a las elecciones, pero la responsabilidad en el autocuidado creo que todos hemos tenido que ejercer y hacer nuestras actividades al externo de nuestro hogar, y el cuidado debe ser supremo y es importantísimo que cada uno velemos por nuestra salud, que al velar por nuestra salud estamos velando por nuestros seres inmediatos, cercanos, inmediatos, y obviamente al mantenernos sanos también ayudamos o damos una mano a un sistema de salud que está saturado. Bien, gracias al doctor Bernardo Vega por la información valiosa, por supuesto, por los mensajes, por los consejos a la ciudadanía. Doctor, le pediremos nuevamente sus puntos de vista, sus investigaciones, después de 15 días. Con todo gusto estaremos siempre listos para comparecer en su prestigioso medio. Gracias, desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias y gracias por el espacio.